Centenario del asesinato de Eloy Alfaro. La Revolución Liberal fue uno de los momentos históricos más importantes en la vida republicana, etapa que se inició en 1895 y avanzó hasta 1912, año en que Eloy Alfaro fue asesinado e incinerado junto a Medardo y Flavio Alfaro, Ulpiano Páez, Manuel Serrano y Luciano Coral. Una vez iniciada la revolución, la jerarquía eclesiástica levantó la bandera contrarrevolucionaria. Las fuerzas católicas se organizaron para la guerra civil e incitaban a la guerra santa contra el alfarismo, ofreciendo un lugar a la diestra de Dios Padre a quienes murieran en combate. José Peralta, periodista, abogado y legislador que colaboró con el general Eloy Alfaro, lo consideró un servidor del progreso y la libertad del mundo. Peralta recuerda que el país necesitaba un hombre que principiase de nuevo la heroica labor de romper las cadenas para colocarlo en los caminos de la luz y del adelanto. Y por fin se presentó el anhelado campeón, el predestinado a pulverizar el yugo que nos oprimía y a inaugurar una era de libertad y progreso. ¡Viva Alfaro, carajo! Durante la Revolución Alfarista, el Estado creó un sistema educativo nacional y democrático. La Asamblea Constituyente, el 29 de mayo de 1897, suprimió el diezmo o tributo religioso por el cual todos los productores y producciones estaban obligados a aportar a la Iglesia el 10% de su producto anual o un valor equivalente. La Asamblea Constituyente en 1897 aprobó la Ley de Instrucción Pública, estableciendo la enseñanza primaria gratuita, laica y obligatoria, libre, financiada por el Estado. Luego, en 1902, con la Ley de Matrimonio Civil, quedó bajo control del Estado la unión matrimonial de las personas y su separación legal, aspectos hasta entonces controlados por la Iglesia dentro del derecho canónico. La Iglesia se vio afectada directamente con una ley como estas, que pareciera que no, pero el registro civil, el hecho de que el Estado sea el garante de los derechos de las personas, significó una ruptura fundamental, ¿no? En 1904 se expide la Ley de Cultos, que permitió el ejercicio de todo culto religioso. Además, se fijaron disposiciones de control estatal sobre determinados bienes y rentas eclesiásticas. Una nueva Asamblea Constituyente dictó la Constitución de 1906, en la cual se concretó la separación absoluta del Estado y la Iglesia, además de la supresión de la religión oficial. Esta Constitución, la de 1906, también abrió la posibilidad del voto de las mujeres, antecedente constitucional que permitió que la lojana Matilde Hidalgo de Procel pueda sufragar años después. Precisamente posibilita que la mujer tenga un espacio, que aparezca en el espacio público, en la formación, en la educación, en la profesionalización y para que ocupe cargos públicos. En 1908 los alfaristas pusieron en práctica la denominada Ley de Manos Muertas, mediante la cual ciertos bienes de la Iglesia pasaron a la beneficencia pública, que debía destinar a casas de protección de menores, hospitales y asilos de ancianos. Fue el laicismo en la educación la bandera de lucha, y sin duda la más importante realización liberal. Al cumplir 100 años del condenable asesinato del expresidente de la República, general Eloy Alfaro Delgado, la Asamblea Legislativa de Nicaragua dedicó su sesión solemne número 3 al viejo luchador, a quien se le recuerda en esa nación como uno de los paladines de las ideas liberales progresistas en América Latina. Efectivamente, Alfaro tenía la convicción que haciendo pequeñas unidades regionales o subregionales, esta iba a cumplir con el esfuerzo de los gobiernos y de los pueblos en la gran unidad latinoamericana que había propuesto y soñado Bolívar y que después fue ratificada por Sandino en su plan del supremo sueño de Bolívar. El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, recibió de su homólogo nicaragüense, René Núñez Telles, una placa que contiene el texto del Diario de Nicaragua, órgano del gobierno de ese país, de 18 de enero de 1895, que recoge el decreto mediante el cual el expresidente Eloy Alfaro Delgado fue declarado como general de división de la República de Nicaragua, en reconocimiento a los altos merecimientos personales y a los grandes servicios prestados por él a la causa de la democracia en la América Latina. Hablar de Alfaro en Ecuador siempre generó encendidas polémicas. Tuvo muchos detractores y panegiristas en vida y los sigue teniendo aún un siglo después
luego de su asesinato. Pero siempre se habla de él, jamás pasa desapercibido, pues sus obras han sobrevivido y han dado fe de su compromiso por la patria, no solo de Ecuador, sino de toda nuestra patria grande, Latinoamérica. Asamblea Nacional. Leyes para el país que soñamos.